Bueno, vamos a hablar entonces de parto normal, mecanismos desencadenantes, fases y síntomas en la vaca y distocias de origen materno y fetal. La definición de parto sería proceso fisiológico por el cual el útero preñado expulsa al feto a término vivo y la placenta. Signos prodrómicos de parto son los signos que se ven previo al parto, que nos indican que ese parto se está acercando. Son útiles como guía, pero son muy variables. No hay ningún signo que nos indique exactamente el momento del parto. También podemos decir que es más difícil predecir el parto en vaquillonas, porque los signos prodrómicos se detectan antes que en las vacas, sobre todo lo que es vinculado al llenado de ubre y demás. Es más difícil también en vacas flacas, con una menor sintomatología. Dentro de lo que son los signos prodrómicos del parto tenemos la relajación de los ligamentos sacrociáticos. El ligamento se ve flácido y se da un hundimiento en el ligamento. Se hace la prueba del puño, que es ver si el puño me entra en ese espacio que está indicando el dedo. Y se sugiere que el parto se va a dar en las próximas 24 o 48 horas. Esta relajación se da por los estrógenos y las relaxinas que se dan, que aumenta el nivel cercano al parto. También tenemos edema de vulva. La vulva puede llegar a 2 a 3 veces su tamaño. Este síntoma es igual en vacas y en vaquillonas. Y se da un par de semanas previo al parto, también dado por los estrógenos. La actividad mamaria, la ubre edematosa y aumentada de tamaño, tanto que puede llegar a dificultar la marcha. En vacas se puede dar 2 a 4 semanas previas al parto, en vaquillonas a partir del 5º mes de gestación. Se ve tensión en la piel, la glándula edematizada. En las últimas 48 horas el llenado de la ubre, se da el llenado de la ubre y puede haber una secreción espesa y calostro. Ahí, bueno, a la izquierda vemos una vaca con edema de ubre, con signo de Godet, si ven las marquitas que quedaron acá después de la presión con el dedo. El feto obstruye el retorno venoso formando edema en la ubre. Es más común en vaquillonas, sobre todo comiendo leguminosas, con dietas con bastante proteína. El tratamiento pueden ser diuréticos o corticoides, pero tomando en cuenta que los corticoides pueden inducir el parto, ¿verdad? Dentro de los signos prodrómicos del parto también tenemos las descargas vulvares. Se licúa el tapón mucoso que cierra el cérvix y este cae por la vulva, con un color mucosanguinolento. Se puede dar 12 a 24 horas previos al parto, pero puede llegar hasta 10 días previos al parto. Por lo tanto, como decíamos, los signos prodrómicos del parto son bastante inciertos. El comportamiento: la vaca está inquieta, se aparta de las compañeras, anorexia, se para, se echa, se mira la panza, levanta la cola, quejidos. Pero estos ya son muy similares a lo que son los síntomas del parto, por lo tanto, esto se da horas previas al parto. Bueno, la temperatura rectal puede bajar de medio a 1 grado 24 horas previo al parto. La frecuencia cardíaca y respiratoria puede bajar 48 horas en el preparto. Relajación de los músculos abdominales, hasta 6 meses de gestación, es simétrica. Cuando miramos a la vaca de atrás, decimos que tiene forma de manzana. Y una vez que se encaja el ternero, la vaca mirada de atrás se dice que tiene forma de pera. Cambia la forma de la circunferencia abdominal. El lugar del parto en nuestras condiciones: las vacas paren a campo. La mayor parte de los rodeos paren a campo. Y pueden elegir el mejor lugar para el parto. Para poder controlar los partos de noche, en los tambos muchas veces se dejan las vacas en corrales cercanos a las casas, que muchas veces no son el lugar que elegiría la vaca. Tenemos que intentar, si queremos tener a las vacas cerca para poder controlar esos partos, tener un lugar, que la vaca tenga un lugar seco donde echarse, con sombra, con agua, con disponibilidad de forraje. El feto es quien tiene el control del largo de la gestación, y la madre puede influir solo en el momento, en cuestión de horas. Fisiológicamente se puede manipular el momento del parto a través de la alimentación. ¿Cómo hacemos? Suministramos concentrado a última hora de la tarde para prevenir partos nocturnos. Esto para poder tener un mejor control, ¿verdad? El aumento de la presión intrarruminal inhibe por horas el parto. Las condiciones que necesitamos para un parto normal, vinculadas a la vaca,
que efectivamente esté preñada. ¿Por qué ponemos esto? Porque muchas veces, sobre todo en los tambos, se hace un diagnóstico de gestación temprano, con un control intensivo sobre la reproducción, se hace una ecografía, no sé, a los 30 días, y muchas veces hay lugares donde no se vuelve a tocar ese animal, y esta vaca puede haber tenido una reabsorción embrionaria, por ejemplo, y se seca sin revisarla, y después esperamos que para y la vaca no pare. Sana, que tenga una condición corporal adecuada, que tenga la edad suficiente para parir normalmente. Muchas veces nos pasa que un toro se pasó con las terneras, con las vaquillonas, y bueno, y son animales que involuntariamente quedaron gestadas y seguramente van a tener un problema de distosia. Que esté vacunada, dosificada. Podemos darle suplementos vitamínicos y minerales para lograr un animal sano al momento del parto. Vinculados al ternero, que sea un ternero normal, que esté vivo, que tenga una situación longitudinal. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje mayor del ternero sea paralelo al eje mayor de la vaca. ¿Tá? Situación longitudinal. Presentación anterior es la más deseable. ¿Qué quiere decir presentación anterior? Que la parte anterior del feto sea la que se presente a través de la vulva. La presentación posterior, que sería esta, vamos a tener los miembros posteriores, son los que se van a enfrentar a la vulva. No es necesariamente patológica, pero es menos deseable. ¿Tá? Tenemos un porcentaje más importante de distocias cuando la presentación es posterior. La posición dorsosacra quiere decir que el dorso del feto se enfrenta al sacro de la vaca, o lumbosacra cuando tienen presentación anterior. La zona lumbar del feto se enfrenta a sacro de la vaca. ¿Tá? Estas serían las dos presentaciones eutóxicas, digamos, o adecuadas para que se dé un parto normal. ¿Tá? La más deseable, obviamente, es la anterior. Pero entonces, el feto tiene que ser normal, tiene que estar vivo, la situación tiene que ser longitudinal, los ejes paralelos, el del feto al de la vaca. Presentación anterior, que es la más deseable, o sea, la zona anterior del feto enfrentándose a la vulva. La posición dorsosacra, el dorso del feto enfrentándose al sacro de la vaca. Y actitud extendida. Actitud le llamamos a la posición de la cabeza y la posición de los miembros. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos desencadenantes del parto? No está del todo claro. El feto está sometido a estrés creciente al disminuir su nutrición. Esto activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal fetal y aumenta el cortisol fetal. Esto transforma la producción de la placenta de progesterona a estrógenos. El estrés fetal va a estimular la liberación de cortisol fetal, va a estimular a la placenta que baje la producción de progesterona y aumente la de estrógenos. Esto estimula el aumento de prostaglandinas, que lisa el cuerpo lúteo. Esto hace que baje más la progesterona. A su vez, el pico de estrógenos estimula la hipófisis. El aumento de la prostaglandina también estimula la contracción miometral al cérvix. Y el aumento de los estrógenos también favorece la dilatación del cérvix. La disminución en la progesterona estimula a todo el eje, y a través de la liberación de oxitocina, esta va a estimular al miometrio a que se empiecen a dar las contracciones. La maduración fetal actúa en la microcirculación del placentoma para el desprendimiento fetal, actúa en la microcirculación del placentoma. Esto lo van a ver en la clase siguiente de puerperio con Rafael para todo lo que es el desprendimiento normal de la placenta. Así que el desprendimiento de la placenta ya empieza a darse en el parto. A su vez, la relaxina la libera el cuerpo lúteo, promueve la apertura de la sínfisis pubiana y relaja ligamentos y tejidos blandos que favorecen el normal desarrollo del parto. Esto sería un esquema clásico de
de lo que es los niveles hormonales previos al parto. ¿Tá? El día 0 es el día del parto. Tenemos, como ustedes saben, durante la gestación la progesterona va a estar alta, y todo el resto de las hormonas en niveles basales. Al momento que se acerca el parto vamos a tener, la progesterona es la única hormona que va a disminuir, y todas las otras van a tener un pico, ya sea prolactina, cortisol, estrógeno, prostaglandina, oxitocina, cortisol fetal, relaxina, todos van a tener un pico, que es lo que va a desencadenar y a favorecer el normal desarrollo del parto. El reflejo de Ferguson, ustedes lo han oído, es un reflejo que se da, es un feedback positivo, quiere decir que se retroalimenta hasta que el feto se expulsa. Tenemos los estrógenos y la prostaglandina, producen contracciones que empujan ese feto hacia el cérvix, el feto presiona el cérvix, el orificio interno del cérvix. El orificio interno del cérvix tiene receptores sensoriales que son estimulados por la presión de ese feto, y a través de un estímulo nervioso va a tener un efecto sobre el hipotálamo, ay, perdón. No sé por qué no puedo pasar. Ay, perdón. No sé por qué se me fue la... Seguimos, perdón. Ahí. ¿Están viendo ahí? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, Sí, se ve. Sí, se ve. No sé por qué se me había trancado el mouse. Bueno, el hipotálamo va a liberar oxitocina. Esta oxitocina lo que hace es producir una mayor contracción del miometrio. Esto empuja más el feto hacia el cérvix. El feto ofrece o produce una mayor presión. Esto hace que los receptores sensoriales tengan mayor estímulo, hace que tengan efecto a través de la vía nerviosa sobre el hipotálamo, mayor liberación de oxitocina. Y ahí se va a dar el feedback positivo, que va a terminar con la expulsión del feto. Así que es una retroalimentación positiva entre la presión del feto, la liberación de oxitocina, los receptores sensoriales que están en cérvix, y el estímulo nervioso que genera en el hipotálamo. Las fases del parto, podemos dividir el parto en 3 fases, que no empiezan y terminan abruptamente, sino que pasan gradualmente de una fase a la otra. Tenemos, como decía un compañero hoy por ahí, la primera fase es la fase de dilatación, que comienza con la dilatación del cérvix y termina con la ruptura de las bolsas. Después tenemos la fase de expulsión, que comienza con la ruptura de las bolsas y termina con la expulsión del feto. Y después, por último, la fase de secundinización, que comienza con la expulsión del feto y termina con la expulsión de la placenta. Estas son las 3 fases del parto. La fase de dilatación demora aproximadamente 6 horas. A las contracciones activas de las fibras, son contracciones activas de las fibras musculares longitudinales y circulares de la pared uterina. La dilatación del cérvix se da a partir del orificio caudal de la vagina. Se dan contracciones cada 10-15 minutos y va aumentando la intensidad y la frecuencia, el ritmo y la duración de las mismas. Las contracciones comienzan en la punta de los cuernos, mientras que en la parte caudal se dilata por la presión del feto en la dirección caudal. Son involuntarias e intermitentes y con signos de dolor. La ruptura de las bolsas se da por la presión de los miembros del feto, y es donde se termina la fase de dilatación y comienza la fase de expulsión. La fase de dilatación, tenemos en la vaca con síntomas de parto. La vaca se para, se echa, la vemos inquieta. Podemos ver las membranas a nivel de
de vulva, y una vez que se rompen esas membranas, empieza la fase de expulsión. La fase de expulsión demora aproximadamente 1 hora, se produce con la entrada del feto al canal pélvico, junto a las contracciones uterinas que se veíamos en la fase de dilatación, aparecen las contracciones abdominales, las contracciones de la prensa abdominal, de los músculos abdominales, que son independientes de la oxitocina. Estas sí son voluntarias. La fase de expulsión, el pico de contracciones se da cuando la cabeza del feto se encuentra a nivel de la vulva. La vaca puede estar en decúbito external, lateral o en estación, o puede estar cambiando de posición a lo largo de toda esta etapa. En las vaquillonas o en las vacas primíparas, estas fases, sobre todo la fase de dilatación, puede ser más larga. ¿Tá? La fase de secundinización, la fase de la expulsión de las membranas fetales, puede demorar hasta 12 horas. Persisten las contracciones, pero con una menor amplitud, con una mayor frecuencia, lo que llamamos los entuertos, que son contracciones posteriores a la expulsión de ese feto, que sirven para expulsar la placenta. Son irregulares, favorecen el desprendimiento de las vellosidades en los placentomas, junto con la disminución de la irrigación, la colagenización y la necrosis de las vellosidades fetales. Las vacas generalmente se comen la placenta, esto es una cosa habitual. Cuando esta fase, la fase de secundinización, se extiende más de 24 horas, hablamos de retención de membranas fetales. Acá tenemos un video que, a ver si logro que se vea. Ay, no, perdón. Está. Bueno. O sea que podríamos decir que puede durar de 12 a 24 horas, y más allá de las 24 horas ya estaríamos hablando de retención. ¿Estamos de acuerdo, Daniela? Rafa, ¿estás ahí? Sí, estoy. Porque no, por Rafael les va a dar la parte de puerperio. En realidad, sí, hasta 12 horas se considera fisiológico y que no... Perdón. Y que no... Digo, es fisiológico, ¿verdad? Pero a partir de 24 se considera patológico. Desde las 12 a las 24 hay, no sé, yo por la bibliografía que he leído hay diferentes opciones, por eso queda como medio... Vos, Rafa, en la clase, ¿qué les decís? ¿A partir de 24? No, está bien. Si cuando nosotros nos llaman como veterinarios y sabemos que eh, hace más de 24 horas, cuando hace entre 12 y 24 horas que parió la vaca, no le vamos a plantear ningún tratamiento ni nada. Vamos a darle hasta las 24 horas. Si 24 horas no se elimina, lo vamos a ver después en la otra clase igual, ¿no? Se considera que hay una retención de placenta, ¿no? Lo ideal es antes de las 12 horas que ya esté sin nada colgando, ¿no? Algún resto de placenta puede quedar que queda dentro, que se vaya eliminando con loquios, pero que ya se vaya todo. ¿Ah? Pero se considera que estamos frente a la patología, retención de placenta, después de cuando pasaron ya 24 horas. ¿Ah? Por eso, porque en realidad es como hasta las... Algunos consideran que en la práctica va a ser muy difícil que nos toque atender un animal que que está presentando algún tipo de patología entre 12 y 24 horas de parida, que le tengamos que prestar atención a la retención de placenta. Va a quedar secundario, o sea, si el animal está caído o hay una patología distinta, es por otra cosa, ¿sí? Ahora, cuando ya tenemos más de 24 horas de la placenta sin expulsar, es cuando tenemos que empezar primero después vamos a saber que el puerperio va a estar afectado, saber que va a haber que plantear algún tratamiento, en fin, ¿sí? Es un periodo de tiempo que imagínense que tanto en ganado de carne más, pero en tambos, tampoco es un periodo de tiempo tan prolongado como para entre una ordeña y otro se nos fueron 12 horas, así que Sí, pero tampoco que yo el en tiempo realidad exacto en la práctica va a ser, ¿no?
Por eso te Eso es una preguntaba, práctica. muchas veces ¿Sí? lo que dicen después, pero ¿qué corresponde al examen si me preguntan si es 12 o 24? Bueno, en realidad podemos dar toda esta Claro. explicación. Sí, 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 te entiendo, está bien, está bien. La cuestión es que nos diga, lo que es seguro es que en 24 horas, si se pasan las 24 horas, si hay placenta, estamos frente a una patología que es la retención de placenta. Más allá de otras que haya, ¿no? Puede haber una metritis, puede haber otras. Se puede estar instalando una metritis, se puede haber instalando otro tipo de cosas. Pero una retención Una de placenta ya consulta. se sabe que hay. ¿Y se podría decir que en otros partos siguientes pueda llegar a volver a hacer esto? Por ejemplo, no sé, una vaquillona que el primer parto ya hizo retención. ¿Sabes qué pasa? Son tan amplias las causas de retención de placenta Claro. que seguramente haya algún predisponente que haya que corregirlo. Entonces, por ser vaquillona, por ser de primer parto, por una cantidad de cosas, digo, y sí, hay probabilidad de que todas, Claro. seguramente que si planteas un cambio de manejo o planteas algún tipo Claro, el manejo. de tratamiento, seguramente lo que no vas a hacer es estar antes de que la vaca pare, ya estar prestando atención porque mirá que ya hizo retención de placenta, o no. Se trata de manejarlo en rodeo, ¿no? No sé si es esa la pregunta. Igual, después Buenísimo. Sí, sí. después La lo próxima vemos. van a ver todo lo de puerperio. En realidad, justamente la pregunta concreta era si él lo consideraba a partir de 12 o 24 porque, por un tema Yo de... considero que es una patología para tratar, ¿sí? O para tener en observación después de 24 horas de parida si está la placenta colgando. ¿Sí? Lo que no quiere decir que si se demoró más de 12 horas, también hay que saberlo y hay que atenderlo por si aparece algún otro, porque hay otros veterinarios que consideran, y en otros países también, que son un poco más exigentes, consideran que hay una retención de placenta ya después de 12 horas. ¿Sí? Pero nosotros lo que preferimos es decir que en 24 horas, si no se eliminó la placenta, estamos frente a una retención de placenta. ¿Sí? Bueno, seguimos con... Bárbaro, gracias. No, de nada. En realidad, si estamos frente a un parto normal, es innecesaria la asistencia. Solamente debemos observar y ver que se cumplan las fases y el tiempo de fases previsto. Vamos a intervenir, asistir ese parto cuando la intensidad y la frecuencia de las contracciones disminuyen antes del nacimiento o las fases se prolongan más de lo estipulado. ¿Tá? La vaca empezó a parir, empezó con contracciones, fue aumentando la intensidad y de repente esa intensidad empezó a bajar y la vaca no parió, por ejemplo. O si una vaca que sabemos que en una hora tiene que terminar la fase de... en una hora la vaca tiene que haber completado la expulsión de ese feto y se prolonga más. Posterior al parto, vamos a tener que verificar en cuanto a la vaca, verificar que no hubieron lesiones en el parto, revisar que no haya mellizos. La vaca se levanta y reconoce al ternero, lo lame, ayuda a que se pare, lo acerca a la ubre para que mame calostro. En cuanto al feto, después de la ruptura de las bolsas, el ternero va a empezar a respirar cuando se rompe el cordón. Se puede estimular con agua fría en la cabeza, pinchándole el morro, a veces para estimular la respiración. En cuanto a cuidado del neonato, una de las recomendaciones es no levantar al ternero de las patas, que muchas veces han visto que se hace. ¿Por qué? Porque si nosotros levantamos al ternero de las patas, lo que hacemos es que todo el resto de las vísceras presionen el diafragma y le sea más difícil respirar. Chequear que tenga un buen calestrado, desinfectar el ombligo para la prevención de miasis, sobre todo los partos que en el ganado de carne que se dan con clima cálido y en el ganado lechero, que son partos más de otoño, pero cada vez hay más meses con miasis, así que tenerlo como rutina la prevención de la miasis. En cuanto al control farmacológico del parto, esto capaz que lo vamos a pasarlo bien rápido para que nos dé el tiempo de dar todo, pero lo que nos aporta es, por planificar esos partos, podemos inducir el parto para tener, por ejemplo, no sé, en alguna patología, o poder supervisarlo mejor, sabiendo elegir el momento del parto para tener un mejor control de esos partos, postergarlo, por ejemplo, hasta la llegada del veterinario, en el caso de un parto con un parto distóxico, o algo que tenga que intervenir el veterinario. En casos de prolapso o vaca caída, y por
por causas comerciales, digamos, venta de animales, por ejemplo, si nosotros queremos vender, no sé, vaquillonas, pensando en razas lecheras, ¿no? Vaquillonas paridas que van a valer más que vaquillonas próximas. Y bueno, también como medida de manejo para cortar el intervalo interparto, sobre todo en tramos muy estacionales, vacas que se inseminaron ya medio fuera de la temporada de servicios, para adelantar esos partos. El retraso del parto se puede retrasar con clenbuterol, que es un agente beta-adrenérgico que inhibe las contracciones uterinas, aunque solamente por unas horas. Estos son los casos que decíamos que se usaba sobre todo para retrasar, para inhibir las contracciones hasta, por ejemplo, la llegada del veterinario, y lo usamos muchas veces para la corrección de distocias. La inducción del parto, se puede inducir el parto con corticoides potenciados con prostaglandinas, por ejemplo, pero es importante hacerlo en lugares donde tienen muy buenos registros, porque no podemos hacerlo previo al día 265 de gestación, ya que esos fetos no van a tener una buena oportunidad de nacer y ser viables. Entonces, siempre después del día 265 podemos llegar a inducir el parto. La contraindicación o los efectos colaterales que tiene inducir el parto es que podemos tener una alta incidencia de retención de membranas fetales, hasta un 55% de retención de membranas fetales. ¿Se acuerdan que dijimos que la unión de la carúncula con el cotiledón era un proceso que la separación, digamos, empieza previo al parto, y al acelerar este proceso muchas veces tenemos una alta incidencia de retención de membranas fetales. También podemos tener un problema en el calostrado, o sea que en los lugares donde se hace inducción de partos tenemos que tener un banco de calostro. Y también se hacía, cuando se podían usar estrógenos, para potenciar el efecto de los corticoides, suministrar junto con estrógenos para disminuir la retención de membranas fetales. Hay reportes donde hablan de que los corticoides junto con estrógenos disminuyen la retención de membranas fetales. Como ustedes saben, ya no podemos usar más estrógenos, por lo tanto, bueno, el protocolo sería corticoides con prostaglandinas, pero teniendo en cuenta que podemos tener un porcentaje importante de retención de membranas fetales. Esto como comentario de lo que sería el control farmacológico del parto. Distocias de origen materno y fetal. Vamos a hablar un poquito de distocias previo a hablar de corrección de distocias. Podemos definir distocia como parto difícil. La dificultad puede ser en cualquiera de los tres componentes del proceso del nacimiento, que son el tamaño y la disposición del feto, las fuerzas expulsivas y el canal de parto. Las causas más comunes son la desproporción materno-fetal y problemas en la disposición fetal, que ahora vamos a ver en detalle qué son. La importancia de la distocia es una de las principales causas de mortalidad perinatal y neonatal de terneros, ocasionando graves pérdidas económicas. La incidencia de distocias, esto es un reporte viejo, pero no ha cambiado mucho. En vacas se habla de un 3%, y en vaquillonas puede llegar hasta un 10%. Este investigador es argentino, en Uruguay no hay trabajos que tengan reportes de incidencia de distocia, así que estimamos que son similares. Con respecto a la clasificación de distocias, las podemos clasificar como distocias por causas fetales o por causas maternas. Dentro de lo que son las causas fetales tenemos anormalidades de la disposición, que dijimos que eran una de las causas más frecuentes, monstruosidades fetales o presentación conjunta de mellizos. En el caso de las anormalidades de la disposición del feto, esta anormalidad puede estar dada en la situación, presentación, posición o actitud fetal. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la estática fetal decíamos que lo ideal es que tuviera una presentación anterior, una disposición longitudinal? Eso sería la estática fetal. Cuando la estática fetal está afectada, se va a dar un problema de distocias. Esto es lo que decíamos hoy, la situación que sea longitudinal, o sea, eje del feto paralelo al eje de la vaca. Presentación anterior es la más deseable. La cabeza y miembros anteriores del feto enfrentándose a la vulva. Posición dorso-sacra, dorso del feto enfrentándose al sacro. Y actitud extendida. Miembros extendidos, cabeza extendida. Esta es la disposición ideal. La situación es la relación entre los ejes de la vaca y el feto. Puede ser longitudinal, que es la deseable,
o transversal. ¿Está? En este caso tenemos un dibujo de una situación transversal. Son muy raras en las vacas, pero son de muy difícil resolución. En general es muy difícil resolverlo si no es por una cesárea, cuando identificamos que la causa de la distosia es un problema en la situación. La presentación es la región del feto que se enfrenta a la vulva. Como ya dijimos, puede ser anterior o posterior. El 95% de las presentaciones son anteriores, y dentro de las presentaciones posteriores, que sería esta de la derecha, la mitad, más o menos, podemos decir que son partos distóxicos. ¿Tá? O sea que dentro de las presentaciones posteriores, la mitad pueden darse en partos normales sin tener ningún tipo de problema. Pero la incidencia de partos distóxicos en presentaciones posteriores es alta. La posición es la relación del feto con una parte determinada de la circunferencia pelviana de la vaca, que ya dijimos que la ideal era, en la presentación anterior, la zona dorsal del feto con el sacro de la vaca. Esto puede tener una rotación un poco hacia un lado o hacia el otro, y el feto nacer de forma normal, sin tener un problema de distosia. La actitud es la situación en que se encuentran las extremidades o cabeza del feto, tienen que estar extendidas. En este caso vemos un feto con los miembros extendidos, pero la cabeza hacia atrás. En este caso la cabeza está bien, y uno de los miembros también, pero tiene uno de los miembros flexionados. Estos son los problemas más frecuentes, los problemas de actitud, como causas fetales de distosia. Actitudes anómalas, acá hay un montón es un cuadro con un montón de diferentes opciones y nombres de posibilidades de actitudes anómalas, en un miembro, en la cabeza, en otro miembro, diferentes posiciones de los miembros. Pero lo importante, el concepto importante es saber que la ideal es miembro y cabezas extendidos, y que haya sobre todo un miembro, o la cabeza, pero sobre todo algún miembro flexionado, es una de las principales causas de problemas de disposición fetal que producen distosias. Esta es la disposición ideal, que ya la vimos. Después dijimos también como causas fetales, tenemos lo que son las monstruosidades fetales. Hay un montón de clasificaciones y diferentes opciones. El anterior era un Equistosomus reflexus, que es, bueno, tiene como todas las vísceras exteriorizadas, doble cabeza y 5 miembros, 2 fetos unidos por el abdomen, hidrocefalia, acá, acúmulo de líquido a nivel cefálico, anasarca fetal, o sea, un edema generalizado a nivel fetal, bueno, también hidrocefalia, este se llama Morphus globulosus. Hay un montón de opciones de diferentes variedades de monstruosidades fetales, algunas tienen nombre, otras no, pero lo que tenemos que entender es que el feto, para que pueda salir por un canal pélvico normal, tiene que tener una forma normal, o sea que todo lo que sea un feto anormal, sobre todo en la parte de conformación ósea, no va a poder salir por una pelvis normal. En este caso, vemos una foto, están haciendo una extracción forzada de un feto, una monstruosidad fetal. Dentro de lo que son las causas fetales también hablamos de mellizos. Lo que tenemos acá es una presentación conjunta de mellizos en el canal del parto, al momento del parto. Si la presentación no es conjunta, este parto no tiene por qué ser distóxico, ya que en general, inclusive los fetos de mellizos son de un tamaño menor, por lo tanto no hay un problema en el momento de la expulsión, pero cuando la presentación es conjunta pueden ser causa de distosia. La incidencia es mayor en raza blanda, obviamente, porque tiene una incidencia mayor de mellizos que comparado con razas productoras de carne. Bueno, y obviamente también es más frecuente en especies politocas, ¿verdad? Que tienen varios fetos. También hablamos de la desproporción materno-fetal. ¿Qué es la desproporción materno-fetal? La disposición y el feto pueden ser normales, pero tenemos que tener una desproporción materno-fetal. La desproporción materno-fetal puede estar dada porque el feto puede tener puede ser una vaca normal con un feto de gran tamaño, por ejemplo, razas grandes, un servicio de un toro de raza grande en una vaca con una raza chica, o gestaciones prolongadas. A veces hay gestaciones que cuesta desencadenarse el parto y las gestaciones son prolongadas, esos son fetos muy grandes. Los fetos machos en general son más grandes que los fetos hembras.
Entonces podemos decir que puede ser una vaca normal con un feto grande. Ahí tenemos una desproporción materno-fetal. También podemos tener un feto normal, de tamaño normal, pero que la vaca sea chica. Esta vaca puede ser chica por ejemplo, una subnutrición, por una edad insuficiente, como hablábamos hoy, por ejemplo, un toro que se pasó con la ternera, con las vaquillonas. Entonces, ya sea una vaca normal con un feto chico, con un feto grande, perdón, o un feto normal con una vaca chica. Entonces, para englobar todas estas situaciones, hablamos de desproporción materno-fetal. También dijimos que era la otra causa más importante de distosia, ¿verdad? La desproporción materno-fetal, y dentro de las causas fetales, las anormalidades de la disposición. Vinculados a lo que son las causas maternas, tenemos problemas en las fuerzas expulsivas, que puede ser una inercia uterina, que puede ser primaria o secundaria. Hernia uterina, por ejemplo, que lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos patologías de la gestación? La inercia uterina primaria puede estar dada. La primaria quiere decir que el parto, o sea, que no empiezan esas contracciones, ¿verdad? Puede estar dada por un sobreestiramiento del útero, por ejemplo, por hidropesías de membranas fetales, por mellizos, todo lo que aumente el volumen uterino y sobreestire los músculos del útero, por debilidad, por patologías sistémicas, por deficiencias hormonales, estrógenos, progesterona, oxitocina, o carencias minerales de calcio, magnesio, hernia uterina. Y la inercia uterina secundaria es una vaca que empezó a parir y se agotaron las fuerzas expulsivas por un parto prolongado, por alguna causa de distosia, y se da la inercia uterina secundaria. La torsión uterina, vimos un poco cuando hablamos de patologías de la gestación. Los predisponentes son terneros muy pesados, movimientos fetales bruscos en respuesta a contracciones uterinas. Dijimos que se daba sobre todo en el momento del parto, que era lo más frecuente, por la anatomía de lo que es la vaca y por cómo la vaca se para con las patas. En el momento de pararse, el útero queda colgando, y si en ese momento hay una contracción y el feto se mueve en respuesta a esa contracción, puede producir una rotación que produzca la torsión. Bueno, esto ya lo hablamos recién. Problemas en el canal de parto, por ejemplo, pelvis estrecha, que puede ser por inmadurez, como hablábamos en servicios de terneros o vaquillonas, o fracturas en huesos del canal duro del parto, que involucran el canal duro del parto, y que disminuyan el calibre del mismo. Puede ser por dilatación insuficiente de los tejidos blandos, estenosis del cérvix por lesiones en partos anteriores, defectos congénitos, quistes, tumores, prolapso cérvico-vaginal o inmadurez de vagina y vulva. ¿Cómo podemos prevenir las distocias? Es importante prevenir las distocias dentro de lo posible. ¿Cómo? Teniendo vacas sanas, bien alimentadas, con una condición corporal adecuada, con edad suficiente para parir, de la raza adecuada, que el servicio se haya hecho con un toro adecuado a la raza de la madre, y eligiendo toros con facilidad de parto. Ustedes saben que ahora tenemos, hace años, pero tenemos opciones de catálogos donde vienen los CPD de los toros, y podemos elegir toros que tengan facilidad de parto o vacas con habilidad materna para prevenir distosia. Sobre todo cuando elegimos toros para usar en vaquillonas, que son las que dijimos que tenían una mayor incidencia de distosia. La pelvimetría, la medición, esto lo hablaron abundante con el doctor Rosés, así que lo vamos a pasar rápido, pero bueno, es la medición de los diámetros pélvicos, el bicilíaco superior y bicilíaco inferior y sacropubiano, o área pélvica. Es importante medirlo para estimar si esa vaquillona o esa vaca va a poder parir ese feto. Y en general se hacen vaquillonas prepubres previo a los servicios. Se puede usar pelvímetro o estimar con la medida de la mano. Bueno, la raza adecuada, lo que hablábamos recién, hay razas que naturalmente tienen terneros chicos, como por ejemplo la Aberdeen Angus, que es muy usada en vaquillonas de otras razas, ya sea hasta en tambos, muchas veces en razas lecheras, las vaquillonas se inseminan con toros Angus. Las razas continentales como el Charolais o el Limousin tienen una mayor incidencia de distosia cuando los usamos sobre hembras británicas, por lo tanto, si queremos hacer estos cruzamientos, tenemos que tener la precaución de usarlo en vacas multíparas. Bueno, resumen de parto normal. Podemos decir que los signos prodrómicos
tenemos que tomar en cuenta los ligamentos flácidos, el edema de vulva y ubre, la conducta típica de la vaca, para estimar cuándo se va a dar ese parto. El desencadenante del parto es el cortisol fetal. Las fases de dilatación son hasta 6 horas y de expulsión hasta 1 hora y de secundinización. La discusión que teníamos recién, decimos que sería fisiológica o normal menos de 24 horas. La atención al parto, tener conceptualmente que solo la vamos a hacer si es necesaria, y consideramos que es necesaria cuando las fuerzas expulsivas disminuyen durante el parto o las fases se prolongan más de lo necesario. En cuanto a lo que es el control farmacológico, podemos retrasar el parto con clenbuterol e inducir el parto con combinaciones de corticoides y prostaglandina. Distocias podemos definirlas como un parto difícil. La clasificación sería por causas fetales o causas maternas. Dentro de las causas fetales tenemos las anormalidades de la disposición y las monstruosidades fetales y la presentación conjunta de mellizos. Dentro de las causas maternas, problemas en las fuerzas expulsivas o problemas en el canal de parto. Y tenemos la desproporción materno-fetal, que puede ser tanto que el feto sea muy grande o que la vaca sea chica. Dentro de lo que es la prevención, tenemos que intentar tener vacas sanas, con un adecuado desarrollo y condición corporal, usar la pelvimetría previo a los servicios y elegir toros con facilidad de parto. Bueno, en cuanto a esta clase, sería esto. Me quedaría corrección de distocias, que si quieren, los dejo 5 minutos, son 3:30. ¿Está? 3:35, los espero de vuelta para hablar de corrección de distocias. No sé si tienen alguna duda, gurises, hasta acá. Bárbaro, profe. Por ahora no. No, bueno, buenas. En 5 estamos Debe surgir algo y le avisamos. Dale. Si no, cualquier cosa me escriben. Miren que si yo sé que muchas veces no se pueden conectar en este momento, ven las clases en otro momento, me mandan un mail que no hay ningún problema.